Dios los bendice. Vamos a ver algo. Vamos a tener listo 1 Corintios 15, el versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero hablarles algo en especial. Estamos en un tiempo, y no tan solo por el tiempo por ver la pandemia, digámoslo así, estamos en un tiempo de no dormir, estamos en un tiempo de despertar, estamos en un tiempo de urgencia, mis hermanos y mis amados, de urgencia para con la propia salvación, para ser pioneros, digamos así, o atalayas para con la salvación de otros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, este es un tiempo de valorar lo que Dios está haciendo con nosotros. Este es un tiempo de que demos a Dios lo que debe de ser de Dios y es de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, usted tiene un gran privilegio. Pueblo de Dios, tenemos gran privilegio de esta mañana, de pasar a otra semana. Y vamos a ver con la Escritura algo especial que Dios tiene para con cada uno de nosotros, la familia, de verdad. Este no es un tiempo de dormir espiritualmente, este es un tiempo de caminar en el despertar, buscando de Dios. No esperemos extremos apretones de parte de Dios para estar bien con Él, para mantenernos bien, porque de cierto que a muchos pasa que cuando hay tiempos de refrigerio, cuando hay tiempos donde no hay enfermedad, no hay quizás faltantes extremos en nuestra vida cotidiana, nos olvidamos de Dios, no hablamos de Dios, no compartimos la palabra de Dios, las buenas nuevas. Hay más abundante palabra diciendo Dios mío, o Dios te ama, o mirad, confiemos en Dios, cuando hay momentos de aflicción. Ahí sí nos recordamos de Dios y nuestras palabras es Dios, Dios, y qué maravilloso Dios, y anhelamos compartir de Dios cuando hay esos instantes así. Pero que cuando quizás llegamos a tiempos de refrigerio, cuando Dios pone y permite tiempo de refrigerio, nos desconcentramos y nos vamos tras otros placeres, digamos así, más de la carne, más de satisfacción humana, que intentando estar ahí en conexión con el Creador, con nuestro Creador. Nos olvidamos, da temor compartir, da miedo hablarle a las personas que se acerquen, hablarles de Dios, llamarles y darles una palabra de Dios, compartir un mensaje por las redes sociales de parte de Dios, invitar con un enlace a una prédica, a un mensaje. Pero cuando los momentos son duros, ahí sí, Dios por todo lado, aquí y acá, pero en otros tiempos no. Eso debe de cambiar, porque en un abrir y cerrar de ojos Dios vendrá. De verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo, de que esta situación es para que nos pellizquemos, pueblo de Dios. Cuando usted esté en bendición también, cuando esté la alacena llena, cuando haya trabajo, provisión, cuando haya salud, cuando haya armonía también en el hogar, en la familia, con los hijos, con el cónyuge, usted también debe glorificar a Dios. También tiene que haber altar en su casa. En su casa también tiene que haber altar, tiene que haber oración, tiene que haber comunión, tiene que haber lectura familiar, lectura bíblica en la familia, con la familia. Pero a veces cuando viene el tiempo, digamos, por un momento retrocedemos para dar una explicación cuando empezó todo esto a nivel de nuestro país, digamos. Todo el mundo hay que buscar de Dios, hay que prendernos de Dios, y que ahora sí, que el uno y el otro. Pero ya Dios declaró que el temor se tendría que ir, y se está yendo el temor. Decía una persona por ahí, uno trata de ponerse tapabocas es por librarse de la multa. Decía alguien, para evitar la multa, porque ya no hay temor. Ya el temor se está yendo. Dios declaró que el temor se tenía que ir, y así está.
ocurriendo. En el nombre poderoso de Jesucristo, pero miren qué ocurría al principio. Todo el mundo busquemos de Dios, porque ahora sí se jodió, se fregó la situación. Aquí no, lo único que hay que hacer es buscar de Dios. Y ahora que el temor se está yendo respecto a esa pandemia, ¿cuántos siguen diciendo busquemos de Dios? ¿Cuántos siguen diciendo prendámonos de Dios? ¿Cuántos siguen diciendo busquemos, congreguémonos, vamos, leamos, unámonos? Sí, están predicando, unámonos y anhelemos glorificar a Dios. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo que Dios está invitando es a ser cristianos netos, cristianos, seguidores, discípulos de Cristo, sí, macizos, como se puede decir, auténticos, en el nombre de Jesucristo, que están en vela, perseverando por la venida de Cristo, o el día que Dios, por el día o por la hora, por el segundo que Dios diga, se acabó ya tu estadía en esa tierra. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, de verdad que en cada momento, en cada segundo, cuántas personas están partiendo de esta vida. Se les acabó la oportunidad. Muchos quizás se van con Cristo, gloria a Dios, ya Dios los llamó. Pero cuántos que se les acabó la oportunidad y despertaron y se encuentran y despertaron en una eternidad sin Dios. Muchos quizás familiares de cercanos, de conocidos, muchos quizás de una u otra manera en el día de hoy no sabemos qué pueda acontecer con algún familiar nuestro. Solo Dios tiene el control. Nosotros no podemos estar seguros ni del cónyuge que está en este momento al lado nuestro, ni de nuestros hijos que están allí, ni de nuestros amigos y conocidos. Quizás en un momento los vemos, a la tarde ya no los volvemos a ver. Y esto va a que de verdad, ya cuando se fue la persona, ya cuando se acabó la oportunidad, en nuestro corazón, ya como conocedores de Dios, nos queda ahí el dolor. ¿Por qué no le compartí de Dios? ¿Por qué no le hablé de Dios? ¿Por qué no le insistí? Bueno, aquellos que parten con Cristo, gloria al Señor. Gloria a Dios, aquellos que se van con Cristo. Pero mayor dolor por aquellos que se van a una eternidad para siempre y eternamente sin Dios. Y entre ellos no podemos estar nosotros seguros a decir que estamos perfectamente. Porque de verdad, de que como dice la palabra, que si alguien sabe a qué horas va a llegar el ladrón a su casa a intentar hurtar, ese día se va a preparar. Y nosotros no sabemos en qué momento bien viene nuestro Señor y Salvador por su pueblo, o nos toca irnos. ¿Cómo? Y no sabemos en qué momento. Ayer cuando nos trasladamos, veníamos de buscar algunos asuntos necesarios para la obra con otro siervo de Dios. Veíamos un accidente tremendo en la variante. En un momento como un taxi quedó, en la parte donde iba el conductor quedó totalmente deshecho en esa parte. ¿Qué pasaría con él? No lo sabemos. Lo que sabemos era que había dolor en un familiar que estaba allí. Dolor, desespero por lo que le había acontecido a él. Lágrimas, llanto, clamor, quizás diciendo: Dios mío, ten piedad. Quizás diciendo: Dios mío, por favor. O quizás en otros puntos no juzgamos ni justificamos, simplemente es un comparativo de lo mucho que a veces nos ha pasado, que ahí empezamos incluso a reclamarle: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío? Y empezar a cuestionar al Creador. Él sabe cómo hace las cosas. Lo que nosotros tenemos que estar es preparados
y siendo atalayas para con nuestros las personas, familiares, conocidos que están alrededor nuestro. Pueblo de Dios, usted que despida a un familiar de su casa, no está seguro de que vuelva. No se sabe. Por la misericordia de Dios decimos: Dios guárdalo, Dios guárdame. Pero Dios tiene la última palabra de dar vida o de quitar la vida. Por misericordia y por gracia, como dice la palabra, y la vamos a ver, mire lo que dice ahí en 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, está diciendo el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted y yo somos lo que somos por gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por un favor inmerecido, porque por naturaleza fallamos, por naturaleza estaríamos en contra de Dios, pero por la gracia de Dios en la cruz del Calvario, por Cristo Jesús que murió por nosotros, tenemos favor segundo a segundo, minuto a minuto, de estar bien con Él, de ser agradecidos con Él. El apóstol Pablo está diciendo: por la gracia de Dios, por ese favor, por el respaldo, por la misericordia de Dios, soy lo que soy. Yo le digo a usted, ahí si usted se detiene un momento a decir: por la gracia de Dios, estoy vivo, y estoy viviendo, y estoy ahora recibiendo, por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios, es por el nacer de Dios en su corazón, aunque esté latiendo mi corazón, es por la gracia de Dios que aún puedo estar aquí en mi casa con los míos, es por la gracia de Dios, es porque desde el corazón de Dios ha nacido hoy darme respirar, darme pensar, darme hablar, darme el oír, darme el ver. Es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo: soy lo que soy, es por Dios. En ningún momento nosotros quizás tenemos siquiera la autoridad para hacerle reclamos a Dios. Es que yo no pedí a Dios que me hiciera, es que yo no le pedí a Dios que me formase, yo no le pedí a Dios. ¿Usted cómo le iba a pedir a Dios? ¿Yo cómo le iba a pedir a Dios si no éramos? Si no éramos. Por la gracia de Dios somos ahora. Desde allí seríamos malagradecidos, intentando levantarnos contra Dios, presumiendo ser antes de Dios. Nosotros no somos antes de Dios. ¿Cómo vamos a reclamar al Rey de Reyes si nosotros no éramos? Yo no pedí haber nacido, dicen a veces personas. Yo no pedí, usted no pidió. Dios, que es el creador de todo, le plació en su corazón hacerlo, enviarlo. Por tanto, sea agradecido delante de Dios, sea agradecida delante de Dios, diciéndole: Señor, tú me formaste, tú sabrás cómo haces. Lo que yo te puedo decir es gracias, Señor. Gracias por darme entendimiento de comprender de que tú eres, Dios mío. Yo antes no existía. No existía. Me formaste, me diste existencia, gracias. Y eso es lo que espera Dios, habernos hecho para Él ser glorificado, y siquiera y de nuestro corazón poder darle ese gracias. Que ahí Dios sería glorificado. Gracias por hacerme, por formarme. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios hoy tenemos oportunidad de dejar el pecado, de dejar la maldad, de apartarnos. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios hoy soy lo que soy, digámoslo así. Usted es padre por la gracia de Dios. Usted es madre por la gracia de Dios. Usted es hermano, usted es primo, usted
usted es familiar o amigo de otra persona, es por la gracia de Dios. Todo Dios lo envuelve en su gracia, como Él lo hace todo. Él lo permite todo en el sentido de acción o de existencia. Todo se hace bajo la orden o bajo la aprobación de Dios. La misma palabra dice que ni aún el adversario puede hacer algo sin que primero pregunte y reciba la aprobación de lo alto. Él no puede, ni aún la muerte puede acechar contra la vida de alguien y desprenderla de su cuerpo sin que Dios diga, sí, ya es el tiempo. Nadie enferma sin que Dios dé la aprobación de que enferme. Nadie es libre sin que Dios dé la aprobación, pero aquí lo que vamos es que por la gracia de Cristo Jesús, porque Él dio la aprobación, porque Dios, el Padre, dio la aprobación, Cristo vino. Y por la aprobación, ahora usted y yo somos redimidos. Ahora usted y yo tenemos un día más para buscar la presencia de Dios. Soy lo que soy, dice el siervo de Dios, el apóstol. Es por Dios mismo. Usted es lo que es por Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, mire lo que sigue diciendo, y él incluso ahí se refiere, sí, al título de apóstol. Aún él ahí se refiere, yo soy apóstol o yo soy ministro, es por la gracia de Dios, porque antes él era un perseguidor del pueblo. Es por la gracia de Dios que hoy me encuentro predicando. Es por la gracia de Dios, porque quizás antes no conocía ni siquiera cómo abrir la Biblia, ni cómo coger la palabra, ni cómo entender. Es por la gracia de Dios, o sea, Dios lo ha hecho todo en mí. Dios lo ha hecho todo en mí. Y eso es lo que debería pasar en nuestra vida, reconocer a Dios que hace todo y permite todo en nosotros, de una u otra manera, para moldearnos, para trabajar en nuestro carácter. Hay cosas que Dios permite en nosotros que son dolorosas, que son de proceso fuerte, es verdad, pero todo es al final para bendición y para que nuestro carácter, para salvación. La tristeza que viene, según Dios, produce salvación, dice la palabra. Produce salvación la tristeza. Por un momento somos entristecidos, por un momento puede haber aflicción, por un momento puede haber cosas que usted y yo no entendemos, y quizás lo primero que hagamos es ¿por qué a mí? Tratando de justificarnos, en vez de decirle, Señor, por la gracia, aún Padre, Dios mío, Señor, estoy con vida, Señor, tú sabrás que permites, sigue obrando con tu gracia en mi vida. Al final yo sé que todo lo que permites, Dios mío, tan solo, Dios mío, ten misericordia y dame salvación, permanecer en la salvación, Señor, Dios mío, y poder pasar a la vida eterna. Todo esto es momentáneo, todo esto es pasajero, pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo es por la gracia. Dios todo lo hace, Dios todo. Reconozcamos la omnipotencia de Dios, reconozcamos ello, que somos nosotros para atercar contra Dios, que somos nosotros, aun si corrieran lágrimas por nuestro rostro, que somos nosotros para reclamarle a Él, en vez de decirle, Dios mío, bueno, gracias, gracias, ayúdame a aprender lo que tú quieres que yo aprenda para estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús, el apóstol dice, soy predicador, soy apóstol por la gracia de Dios. Por la gracia. Bien dice Dios que el vil y menospreciado Él saca para avergonzar a lo que quizás allá afuera no reconoce para nada a Dios, o tienen a Dios por allá olvidado, por allá en qué plano, el puesto 10, el puesto qué sé yo por allá, pero no lo tienen como primer lugar. ¿Sí? De lo que dicen a veces la persona, no, ese no cambia, ese para qué, ese sí es la oveja negra.
de esas personas, Dios en muchas ocasiones, quizá usted y yo no éramos una persona que al final Dios nos permitió llegar a tal punto de no tener valor según para el mundo. Pero ahí Dios, cuando lleva al punto de quiebra, allí cuando quizás no hay remedio o solución según la murmuración y la crítica del mundo, Dios saca ahí para decir: de esto yo haré algo, de esta persona, de este que muchos dicen no tener valor, haré gran valor. Y Dios se glorifica. Les decía, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, no esperemos entonces cosas fuertes. En todo tiempo usted glorifica a Dios, en todo tiempo exalte a Dios, agradézcale a Dios. Gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, dice, para conmigo. El apóstol Pablo está entrando a un reconocer de Dios tan grande que dice: su gracia no ha sido en vano en mí. Todo lo que Dios estaba haciendo en mí no ha sido en vano. El favor, lo que Jesucristo hizo en la cruz, no ha sido en vano. Dios me ha transformado. He visto los cambios, he visto que mi corazón es transformado, he visto cómo Dios ha hecho cosas grandes a través de mi vida. No ha sido en vano. No ha sido en vano, dice el apóstol. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. No es en vano. No es en vano. Ojalá que al terminar este día podamos decir: no fue en vano que Dios me dio un día más. No fue en vano que Dios le nació darme este día. He aprendido esto y Dios ha sido glorificado. He hecho esto y Dios ha sido glorificado. He hablado esto y Dios ha sido glorificado. He oído, he visto, he pensado, he sentido esto y Dios ha sido glorificado. No en vano recibí un día más, que podamos decir. No en vano Dios ha actuado hoy en mi vida. No en vano me ha dado otra semana. No en vano Cristo murió por mí y me rescató. No en vano, porque otras personas hoy están buscando de Dios, están recibiendo también la gracia, están reconociendo la gracia también. No en vano, la gracia de Dios no ha sido en vano, podemos decirlo. No en vano, no en vano. Quizás hoy podamos decir: Señor, tú me rescataste hace tanto tiempo. Porque a pesar de todo, aquí sigo, Señor, persistiendo. Aquí avanzo, Señor, insistiendo, aprendiendo a ser valiente, no por mi fuerza, sino por ti, Señor, por tus fuerzas. ¿Y qué dice más adelante? Dice: antes, dice el apóstol, antes he trabajado más que todos ellos. Y él estaba hablando del apostolado. Que los otros apóstoles, dice: yo he trabajado más. Considero que he trabajado mucho más que ellos. De verdad, siendo el más pequeño, como él dice, siendo un abortivo, el último de todos, siendo un abortivo, él se llama. Mire lo que dice en el versículo 8, el capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire lo que está diciendo él. Siendo uno de los últimos, digámoslo así, allí, de los apóstoles, él recibió de Dios. Él se consideraba abortivo, dice: y aún así yo he hecho más que quizás todos ellos. Y cuando dice no en vano, quiere decir, o sea, Dios ha visto mayor disposición en este siervo para que la gracia de Dios se mueva, para que el favor de Dios actúe, para que el favor de Dios trabaje. Mayor disposición quizás hubo en el siervo de Dios, Pablo, porque la disposición del libre albedrío es lo que provoca que la gracia de Dios actúe libremente y sea reconocida
en el nombre poderoso de Jesús. Entre más haya disposición para con Dios, Dios mayor cosa y mayores cosas va a hacer con nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, los demás apóstoles fueron usados. Porque mire lo que dice más adelante, dice, pero no yo. Él ahí empieza a reconocer, realmente no fui yo, dice él. Primero dice él, antes he trabajado, dice. He trabajado más que todos ellos. Pero después dice, pero no yo. He trabajado, pero no yo. Cuando dice he trabajado, como les decía, he puesto mi disposición. Me he prestado, me he dado a Dios, me he entregado a Dios. ¿Para qué? Miren lo que dice más adelante, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí reconoce el apóstol Pablo, dice, de verdad, de que yo en sí no puedo hacer nada. Es Dios el que ha hecho todo. Es Dios el que ha obrado todo. Tan solo puse mi disposición. Y es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es el mover de Dios. Es lo que Cristo hizo en la cruz, dándome su favor, escogiéndome. Es Jesucristo el que se lleva todo aquí. Jesucristo hizo, Jesucristo me movió, Jesucristo habló a través de mí, Jesucristo, toda la gloria se la lleva a Jesús. Allá tenemos que llegar, siervos de Dios, siervas de Dios, pueblo amado de Dios, de que en todo podamos decir, es Dios, es la gracia de Dios que me permite pasar un día más, me permitió, fue el favor de Dios, fue Dios el que acercó a mi esposo, a mi esposa, puedan decir, sí, viceversa, cada cónyuge. Es la gracia de Dios que me dio a mis hijos, es la gracia de Dios que acercó a mis hijos, el favor, el mover de Dios, absoluto Dios en todo. Él está diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, dice él. Todos apóstoles, todos ellos apóstoles, pero quizás hubo mayor disposición en el apóstol Pablo para que Dios se moviera tan libremente, lo llevara a todo lugar, porque quizás sí, los demás apóstoles estaban dispuestos, pero también tenían algunas obligaciones, hogar, esposa, hijos, lo cual no ocurrió quizás y no ocurría en la vida del apóstol Pablo. Él en este sentido no tenía obligaciones. Él estaba tan dispuesto, Dios, llévame donde quieras, haz lo que quieras, cuánto tiempo tenga que estar allá, en sí no me espera ni esposa, no me esperan ni hijos, o sea, él tenía una disposición un poco mayor, lo cual le permitió en sí esa disposición a que Dios obrara grande y poderosamente, quizás más que todos los demás. He trabajado, cuando él dice eso, más que todo ha habido mayor disposición. Si usted y yo colocáramos mayor disposición para que Dios obre tremendas cosas con las que, y tremendos resultados con los que nos vamos a encontrar para la gloria y honra de Dios. Dios, que le podamos decir, Dios habla a través de mí, aquí estoy, Dios va a hacer grandes cosas. Úsame, Dios va a hacer tremendas cosas. Muéveme, tremendas cosas y lugares y experiencias sobrenaturales que quizás no nos habíamos imaginado humanamente. En el nombre de Jesucristo, eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, porque Dios está dispuesto a dar y a rendir y a entregar. Es tanto que la misma palabra dice que dio a su Hijo unigénito, lo entregó todo, lo dio todo Dios por nosotros.
para darnos su favor, para entregarnos su favor. En el nombre de Dios, tan solo mi hermano, mi hermana, es la disposición. Recordaba en estos días recibiendo esta enseñanza de parte del Señor. Recordaba y Dios decía, Dios hablaba, el Espíritu Santo hablaba del buen pastor. El buen pastor dice que dejó las 99 y fue por la una que se había perdido, que la halló, sí, la cargó, dice que la llevó a casa y que hizo fiesta. Pero enseñaba algo, la disposición de la oveja es esencial, a dejar, sí, que la cargara, de que la llevara, a dejarse cargar, a que Dios la pusiera en sus hombros. Ya cuando no había fuerza en los hombros, cuando no hay fuerza, ya es con la fuerza de Dios que es llevada, trasladada. El nombre de Jesús es la disposición que tiene que haber en nosotros. Y en eso recordaba, en aquel tiempo, cuando estaba empezando los caminos de Dios, y le tiré la Biblia, le tiré la palabra, y yo le dije, Señor, ¿y quién se puede salvar entonces? Esto es duro, y le tiré. Dios ya me había encontrado, estaba perdido, y Dios me encuentra. Y estaba leyendo la palabra y había tantas cosas. Yo dije, entonces, ¿quién se va a salvar? Esto es duro. Y salí quizás para irme otra vez hacia el mundo. Y en esas me habla el Espíritu Santo, me dice, no es con tus fuerzas, yo te ayudo. Me volví entre lágrimas porque anhelaba tener un cambio de vida, anhelaba empezar de nuevo. Y le dije, Señor, si es así, si me vas a ayudar, Señor, aquí estoy. Y eso me recuerda cuando dice que encontró la oveja perdida, ¿sí? Y la cargó. Y eso es lo que pasa. Tiene que haber disposición. Déjate cargar de Dios. Ya te encontró. No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Fue pagar un gran precio para darnos la gracia. Fuimos encontrados quizás en medio de pecado. Pero el buen pastor dice, yo ya pagué, ven, permíteme llevarte a casa. Estabas extraviado, te he encontrado. Estás sin fuerzas, estás sin fe. Pero permíteme hacer la obra. Allí eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Disposición para que la gracia de Dios se mueva libremente. Siervo de Dios, pueblo de Dios, Dios se encargará en el momento cuando no hay fuerza de cargarte. Tan solo deja que Él te cargue, deja que Él te lleve nuevamente a casa. En tus fuerzas, en las fuerzas humanas, no vamos a poder, pero en la gracia de Jesús, en el favor que quizás no nos merecemos, en ese amor de Dios, vamos a lograrlo. No te detengas, no desfallezcas, avanza. En el camino del Señor muchos tuvimos que dejar tantas cosas y todos nos dijimos, voy a llegar, ahora sí es tiempo de buscar a Dios porque ya dejé palabrerías, ya dejé malos pensamientos, malos deseos, ya, ahora sí estoy listo para seguir a Dios. El que diga eso se quedará esperando, porque es Dios el que hace la obra en nosotros, no nosotros en nuestras propias fuerzas. Porque nuestras propias fuerzas lo que hacemos siempre son obras de la carne. En nuestras propias fuerzas siempre intentaremos de irnos es contra Dios. Pero si acá dentro de nosotros, como le dije al Señor, yo quiero, entre lágrimas le dije, yo quiero, Señor, se ve difícil, Señor,
Se ve imposible porque todo lo que dice aquí, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, déjalo uno, déjalo otro, es lo que ya está acostumbrada a mi carne. Que entre otras palabras uno le decía, yo ya estoy acostumbrado. Pero cuando Dios me dice, no es con tus fuerzas, yo te ayudaré. Yo hoy puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, no en vano la gracia desde ese tiempo ha trabajado en mi vida. Porque hoy, para la gloria y honra de Dios, esa gracia me ha llevado a un nuevo pensamiento, ha transformado mi pensamiento. Esa gracia que siendo pecador me rescató, me ha llevado a hablar diferente, a sentir diferente, a oír, a ver de una manera diferente. Y a ello, en el nombre de Jesucristo, tenemos que avanzar, y tienes que avanzar, siervo y sierva de Dios. Que Dios te dé la fuerza, te aseguro que será así. Pero tu disposición, no te rindas. Cuando no hay fuerzas, desde tu corazón clama y Dios responderá. Dios te cargará, pero tan solo ahí dile, Señor, estoy dispuesto, cárgame, Señor. Llévame a casa. Me había perdido, sí, pero me has encontrado. En medio de esta pandemia doy gloria a Dios porque Dios ha encontrado vidas que se habían perdido, estaban extraviadas. Dios las ha encontrado. Tan solo oro a Dios, pido a Dios, el Espíritu Santo clama para que estas vidas no desistan y sigan buscando a Dios y dejen que Dios obre para un día estar en la eternidad junto con nuestro Señor y Salvador. Es un proceso en el nombre de Jesucristo. La gracia de Dios va actuando según nuestra disposición, según nuestro esfuerzo y empeño en nuestro corazón. La gracia de Dios, el favor de Dios avanza. A veces fallamos, erramos, pensamos erradamente, sentimos equivocadamente, hablamos, oímos, vemos, pensamos contra Dios. Pero ahí está la gracia. Ahí está el favor de Dios, diciendo avanza, avanza, yo te ayudo, avanza, yo te ayudo, no desmayes, yo te ayudo. Ahí está el favor de Dios diciendo, arrepiéntete que te he perdonado, arrepiéntete y está el perdón, y prosigue y no desmayes. Un solo sacrificio, y recuerda eso, iglesia, un solo sacrificio fue dado para siempre. Y mientras tú y yo estemos en este cuerpo, ese sacrificio, esa gracia inmerecida nos cubre para dejar que el Espíritu de Dios obre cada día, para dejar que el Espíritu de Dios trabaje cada día. Humanamente y por naturaleza fallamos, pero ahí está la sangre de Cristo diciendo, no desistas, avanza, yo te ayudo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero ¿qué quiere a veces el enemigo? ¿Qué quiere decir el adversario? ¿Para qué sigues burlándote de Jesucristo? Puede decir. Si hoy fallaste, ayer otra vez fallaste, en lo mismo, erraste, no puedes dejar eso, no puedes dejar de pensar, dejar de ver, dejar de oír eso. Y empieza a acusar, para que no aceptes la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está ahí a la par, ahí a disposición. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. Tan solo no te dejes ganar de la cobardía. No seas cobarde. No te dejes ganar de la cobardía y dile a Dios, yo quiero, yo avanzo. Y da ese primer paso de disposición y Dios hará el resto.
Dios trabajará en ti y un día. Y quizás en este momento tú puedas decir, no en vano he recibido la gracia de Dios. No en vano he visto cambios en mi vida. He visto lo que Dios ha hecho en mi familia. He visto lo que Dios ha empezado a hacer en mi hogar. No en vano, no con mis fuerzas. Es la gracia de Dios que ha estado haciendo eso. Todo esto, aquello, es la gracia de Dios. Es el mismo Dios el que ha estado trabajando por amor a mí, por amor a otras personas también que Dios está rescatando, que bajo la oración que tú haces, que hacemos, Dios está obrando. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Les comparto esto que Dios ha hablado a mi vida. El Espíritu Santo siembra esta palabra en su corazón, y el Espíritu Santo hay en este día esa libertad de seguir trabajando en usted, para con usted mismo, y a través de usted la gracia de Dios también para con otras personas. Todo por la sangre de Cristo y por Cristo Jesús, Señor Dios nuestro.